José María Gironella es el autor del bestseller más importante que se ha producido en este país desde hace por lo menos 30 años, ya que, como saben ustedes, escribió una obra en 3 volúmenes que probablemente tendrán continuación, y el primero de ellos, Los cipreses creen en Dios, lleva más de 5 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, cifra que podemos estimar solamente de un modo aproximado. José María Gironella no solamente ha escrito esos 3 volúmenes tan importantes acerca de la Guerra Civil Española, sino que tiene publicados infinidad de libros, diversas novelas, muchos libros de viajes, narraciones, ensayos, libros que reúnen sus colaboraciones periodísticas, que han sido también abundantes. Y por otra parte, José María Gironella es un hombre de una personalidad fascinante en muchos aspectos que aquí vamos a tratar de desentrañar y de conocer mejor. Muchas gracias, José María, bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Y vamos a hablar un poco, naturalmente, de ese primer gran libro, que es el libro que pone el nombre de Gironella, aunque no es el primero, por supuesto, lo pone en lo más alto. El primero fue un hombre. El primero fue un hombre. Sí. Premio Nadal 1946. 1946, exacto. Lo escribí en mes y medio, que es un poco una desfachatez, por decirlo así, por falta de experiencia, claro. El segundo fue La marea, me parece que tardé 1 mes y 21 días, o sea que ya prolongué el periodo de creación un poco más, y así salieron los dos, los pobres, ¿verdad? Bueno, no tan mal, no tan mal. Ah, sí, o cuando los dedico, pido perdón al lector, ¿no? Sí, me parece que son malos. En fin, quizá había cierto ritmo narrativo ya, pero, en fin, mal construidos, un poco improvisados. Por ejemplo, en Un hombre hay varios capítulos dedicados a Irlanda. El personaje se va a Irlanda, no porque yo conociera Irlanda, ni porque el personaje tuviera nada que hacer en Irlanda, sino porque tenía un tomo del Espasa en mi casa, el de la I, que daba muchos datos sobre el país, ¿no? Si hubiera tenido el tomo de la M, el personaje se hubiera ido a Madagascar. Comprenderás que esto no es serio. Pero claro, con Los cipreses fue otra cosa, porque está París por en medio. Bueno, está París y están los años. Claro, están los años, pero no tantos, ¿no? Porque, en fin, escribí Un hombre cuando tenía 28 años y me fui a París cuando tenía 30. O sea, al cabo de 2 años. Los años de dedicación al libro. Sí, dedicación. No, pero fue el rapto, fue el darme cuenta de que si seguía en Gerona, siendo un poco la vedette en el café de turno de la pequeña ciudad amurallada que Gerona era y sigue siendo en gran parte, pues continuaría escribiendo libros en mes y medio, cosa fatal. Entonces necesitaba enriquecerme un poco quizá con otros aires y decidimos ir a París y allá me replanteé todo. En fin, me sentí como un pigmeo intelectual, suelo decir. Me encontré de pronto rodeado de sabios por todas partes, pero sabios en el sentido exacto de la palabra, de maestros de escuela, de traductores, de gente normal, ¿no?, que no salía en los periódicos, pero que tenían esa cosa de humanismo francés empapada hasta los huesos, y me sentí muy ignorante. Y me pasé muchos ratos reflexionando y leyendo y haciendo cosas muy raras para ganar la vida, hasta que encontré una especie de mentor, un gran traductor francés, Monsieur Chusville, que se conocía los clásicos rusos, italianos y alemanes de memoria porque los había traducido palabra por palabra. Leyó mis 2 libros, me dijo, aquí hay algo, pero en fin, en bruto, hay que pulirlo. ¿Por qué no prueba usted a escribir un libro tardando 3 años? Me dijo, en vez de mes y medio. Y seguí su consejo, y de ahí salió Los cipreses creen Dios. 3 años. Me costó 3 años, 3 años y dedicación casi completa, y lo rehice 5 veces, ¿no? Afán de perfeccionismo, quizá, no me salía. Novela de 900 folios, problemas de construcción, alusiones retrospectivas para que el lector no se pierda. Era bastante difícil, bastante difícil. Tenemos aquí una nota en la que dice que el año 1952 Gironella declaraba a propósito de este libro que su trilogía iba a ser, o intentar ser, una réplica a Hemingway, Koestler, Malraux, Bernanos,
Me duele, decía Gironella, que se falsee la arquitectura espiritual del hombre español, del hombre a secas, que nos carguen defectos y cualidades que no son españoles. Lo que más me molesta es la omisión y la mentira. Bien, en realidad eso me refería concretamente a que las novelas que esos escritores habían dado al mundo sobre la guerra española eran muy parceladas, eran pequeñas anécdotas dentro de lo que fue la guerra. Faltaba una panorámica completa, ¿no? Lo de Hemingway pues es el caso de un americano que viene y se pasa toda la novela debajo de un puente y nada más. Yo, siendo del país que había sufrido este drama cruento y absurdo que duró 3 años, tan terrible y que tanto me hirió, me sentí un poco en la obligación réplica en ese sentido, de dar una visión mucho más completa, puesto que conocía, por ser de aquí el tema, quizá un poco más a fondo. Lo que pasa es que dar una panorámica de lo que fue aquello, pues era muy arriesgado y una especie de desafío a mí mismo y a los demás, ¿no? Empresa ambiciosa. Y había que explicar en un primer tomo, que es lo que nunca se había hecho, el por qué había llegado este drama. Y son los cipreses, la época de la República, del 31 al 36. ¿Por qué llegó aquello? La mayoría de libros que andaban ya flotando por el mundo, pues estaban inmersos ya en la guerra, en plena guerra, pero nadie explicaba cómo un país se dividió en dos, de una manera por inercia cada vez más fuerte, en un increscendo beethoveniano, ¿verdad?, hasta llegar a matarse unos a otros durante 3 años seguidos. Había que explicar el porqué, y esto fueron los cipreses. Luego, el millón de muertos fue el cómo en los dos bandos, y hasta llegar a la paz, los resultados. Y ahí me quedé cortado, esperando que cambiasen las circunstancias para terminar el ciclo. ¿Y el ciclo tendrá una continuación de cuántos volúmenes o no lo sabes? Yo no había previsto que Franco viviera tanto, ¿verdad? Por lo tanto, creí que con un tomo 2, después de Ha estallado la paz, que seguía el ritmo de la nación día por día o semana por semana casi, me bastaría. Pero claro, la cosa se fue prolongando y ahora, pues Ha estallado la paz termina el año 46, Franco murió en 77, tantos años, necesitaría 12 volúmenes. De manera que he decidido englobarlo prácticamente todo en un solo volumen, haciendo pasar el tiempo mucho más rápido y cerrando el ciclo con los funerales de Franco, se puede decir, ¿no? Aunque quizá le añada un epílogo, inventando que resucita y presencia, por ejemplo, la llegada de Taradellas a Barcelona, ¿no? La obra de Gironella ha sido no solo un bestseller en España, sino en todo el mundo. Ha tenido premios hasta en Estados Unidos, el premio Thomas More en Chicago, tuvo el Premio Nacional de Literatura, ha sido objeto de ensayos, de análisis, de tesis, de críticas, algunas muy favorables y otras un tanto en desacuerdo. No, las críticas han sido bastante fuertes aquí y fuera de aquí. Estoy un poco mal situado a veces en este aspecto. En fin, por ejemplo, Un millón de muertos salió el año 61. Para muchos lectores de aquí era un libro rojo aquello, porque fue el primer libro en el que dentro de España se decía que se mataron a mucha gente en los dos bandos, que también los nacionales mataron a mucha gente, en Navarra, en Galicia, en Castilla, en Granada, en Canarias. Es decir, fue la primera vez que se dijo esto en público. Entonces, para mucha gente de aquí, que estaba sumisamente integrada a las cosas que iban ocurriendo, sin capacidad de reflejo ni de crítica, pues me llamaron rojo oficialmente. En cambio, para los exilados aquello les quedaba corto y me llamaron fascista, ¿no? Estaba mal situado. Un poco lo que me ocurre ahora también. Soy catalán y escribo en castellano. Entonces, en Cataluña, ¿qué pasa? ¿Este hombre es un desertor o no lo es? Y yo creo que no, que se puede hacer catalanismo en el buen sentido de la palabra escribiendo en castellano. El instrumento que se utiliza no es lo primordial. La cuestión es que lo que se dé esté empapado de la propia tierra. ¿Acaso lo que ocurre, querido José María Gironella, es que escribir una novela planteada con esa ambición, con ese empeño, en el año en que se empezó a escribir, era quizá pronto todavía y ni tirios ni troyanos estaban dispuestos? No sé, siempre se habla de que falta perspectiva, entonces ¿cuánto hay que esperar? ¿1,5 siglos, 2 siglos? Entonces te dicen que ya no estabas allí, no lo habías visto, ¿no? Es un problema.
y tiene sus cosas, ¿no? Yo recuerdo la impresión que me produjo en las Ramblas cuando salió 1.000.000 de muertos, volviendo al tema de que lo que intenté fue dar una panorámica, un letrero en uno de los kioscos de la Rambla de Barcelona, lo vi desde lejos y ponía un fresco impresionante de nuestra guerra, y debajo José María Gironella, ¿no? Sí, eso es anécdota. fue como una respuesta un poco cruel, ¿no?, para el esfuerzo que todo esto había supuesto. Digamos, en vez de fresco, un friso impresionante. Eso quedaría mejor, Ya pero quedó él mejor. puso fresco, ¿no? Ahora querría aprovechar que me hablas de esto para precisar un poco lo del 1.000.000 de muertos, que me cuelgan en San Benito de que yo estaba tan mal informado que afirmo en letras de molde y en muchos miles de ejemplares que murió 1.000.000 de personas a causa de la guerra española, ¿no? Y no es así. En el prólogo lo cuenta. Lo que pasa es que, por lo visto, está demostrado que la gente no lee el prólogo. En el prólogo digo exactamente que después de mucho pensarlo y de muchas investigaciones, las que se podían hacer entonces, pateándonos un poco mi mujer y yo el país y preguntando y estadísticas, yo llegué a la conclusión de que los muertos en la guerra, contando los de los bombardeos también, incluso gente que murió de enfermedad en los hospitales, de inanición casi, llegaron a los 500.000, más o menos. Esta es mi cifra, y tendrían que demostrarme lo contrario. Esta es mi cifra, unos 500.000. Pero en el prólogo digo que tratándose de una guerra civil, cada muerto presupone un asesino. Un asesino es un muerto espiritual. Entonces yo doblé la cifra, sumé y llegué al 1.000.000. Pero ahora me están diciendo, está mal informado, solo fueron 300.000, 350.000, porque no se leyeron el prólogo. Y ese prólogo lo que era en el fondo no era más que una argumentación, Sí. para dar con un título que fuera rotundo y expresivo. No, bueno, esa sería la explicación fácil. Yo creo que es cierto que en una guerra civil cada muerto presupone un asesino, y que un asesino es un muerto espiritual. Cada Abel tiene enfrente o al lado su Caín. Exacto, Caín, que fue el fundador de la primera ciudad. Bueno, y hablando de estos libros, me gustaría saber, puesto que José María Gironella ha planteado y ha llevado a buen término una obra ciclópea como esta, de explicar la guerra civil, los prolegómenos y las consecuencias, ¿cómo ve él en general toda esa inmensa bibliografía que existe hoy en el mundo sobre un tema que ha resultado particularmente grato a los escritores? Sí, es que en aquel momento la guerra civil española fue una explosión. Luego vino la guerra mundial y, claro, la nuestra quedó pequeñita, ¿no? Si nuestra guerra civil se hubiera producido después de la guerra mundial, no hubiera despertado tan inmensa curiosidad. Pero habíamos pasado una etapa, digamos, horizontal en el mundo, y de repente un país situado en la península ibérica, los hermanos empiezan a matarse entre sí durante 3 años, ¿no? Y el mundo entero se quedó atónito y llamó la atención, y se llenaron los periódicos, y se siguió como ocurrió luego con el Vietnam, por ejemplo. Pero también quizá en todo el mundo se sentía como un pálpito, quizá la gente intuía que en la guerra civil española, aunque fuera en un país pequeño, geográficamente situado en el Mediterráneo, que del resultado de esta guerra, quiero decir, el resultado podía tener repercusiones importantes para el futuro del mundo entero, ¿no? Por ejemplo, para el nazismo naciente y el fascismo y la contracorriente en el otro lado. El mundo entero se dio cuenta de que aquí lo que se estaba jugando era una carta muy importante. De manera que la bibliografía es inmensa. Hay coleccionistas de esto. En Italia hace muchos años conocí uno que llevaba ya en su biblioteca unos 18.000 títulos, ¿no? De los que conoce José María Gironella, ¿alguno en particular le gusta o le convence? Bueno, no, he leído muchos, pero convencerme, pues no sé, literariamente hay muchos que están muy bien, ¿no? Pero los de las brigadas internacionales, por ejemplo, incluso que llegaron de muy lejos, ¿no? De muy lejos, quiero decir, de nuestra geografía y manera de ser, escribieron luego su diario íntimo, y la lástima es que no estén traducidos, ¿no? La impresión de un turco, por ejemplo, que estuvo en la batalla de Brunete, es interesante, ¿verdad? Pero esto es un poco inaccesible para los que no sabemos del turco, ¿no? Y hubo japoneses, y hubo de Indonesia, y
de todo el mundo. Fue una confluencia en aquel momento de gente que, en fin, algunos por idealismo, otros por convicción ideológica y otros para desahogar su agresividad, esa agresividad que anda flotando ahora más que nunca porque el maligno funciona en nuestra época, y encontraron el lugar donde vaciarse en este sentido, ¿no? Vamos a volver más tarde sobre este tema apasionante. Yo quería contarles que en el año 1952, acaso un poco como consecuencia de todo ese tremendo esfuerzo al escribir y rehacer varias veces Los cipreses creen en Dios, sufrió José María Gironella un periodo bastante largo de enfermedad, denominada unas veces melancolía, otras depresión. Lo cierto es que el hecho arranca de una Nochebuena, creo que la de 1952, cuando José María está en la Catedral de Gerona escuchando misa de gallo con toda su familia. Estás enteradísimo. Y parece que entonces sentiste como mucho de catedrales, ¿verdad? Sentiste como un mazazo en la nuca, ¿no? Pues es verdad. La Nochebuena del 52, en la Catedral de Gerona, al levantarme de comulgar, como un mazazo en la nuca, como un rayo, yo sentí inmediatamente que algo se había roto muy profundo en mi interior, una desgarradura, no sabía por dónde iría la cosa, pensé que la muerte estaba próxima, luego se descubrió que no, fue un vértigo persistente durante meses. Entonces el vértigo es una hipoteca terrible sobre el hombre, vacilante, buscas puntos de apoyo constantemente. Caí en una profunda depresión y de ahí, claro, como en mi caso de escritor es una vocación, digamos, monstruosa, todo esto terminó siendo un libro. Todo lo que se goza, todo lo que se sufre cuando se tiene una vocación profunda está en función de esa vocación, de manera que lo transformé en libro y ahí están los fantasmas de mi cerebro. Este es un libro ciertamente raro, un libro singular, un libro que no podríamos comparar a ningún otro de los libros de Gironella porque es la narración de una experiencia vital. Es un análisis retrospectivo, en primer lugar, es un libro, por el índice se ve que hay trabajos planos en el libro, un análisis retrospectivo de las sensaciones que experimenté en plena depresión, que fueron dignas de ser quizá analizadas aquí con cierto detalle, sin alargarse demasiado, porque el tema es triste. Si me lo permites, yo he señalado algunas cosas en el libro que me gustaría ir revisando contigo. Bueno, porque además del análisis perdona Joaquín que te interrumpa, del análisis retrospectivo de mi enfermedad en plena depresión, que es lo que siente el espíritu, en este caso se puede decir, hay luego una serie de textos escritos al salir del electroshock. El electroshock, que es una descarga, profundo sueño, entonces el despertar es lento y a medida que despiertas vas reencontrando el mundo. Pero en ese intermedio, que puede durar 4 o 5 horas de duerme vela, las imágenes van adquiriendo su volumen, pero en un estado muy difícil de describir, yo sin darme cuenta, no estaba despierto del todo y me acercaba a la mesa y cogía la pluma y el papel y escribía lo que en aquel momento se puede decir que el subconsciente sentía. Y luego lo tiraba. Cuando había despertado del todo, suponía que aquello era muy malo porque no había pasado por la criba de la razón y lo tiraba en la papelera. Pero mi mujer lo guardaba sin leerlo porque era muy doloroso para ella, hubiera sido muy doloroso para ella leerlo en aquel momento, pero lo guardaba presintiendo que algo podía haber allí de rescatable. Y cuando la depresión pasó y fue ya historia, recogimos todo este material y efectivamente hay relámpagos poéticos, extrañas intuiciones que en estado normal, sin haber pasado por esa experiencia que es una depresión profunda, nunca jamás quizá hubiera encontrado, ¿no? De manera que en esos textos posiblemente está la almendrilla de lo que pueda ser mi alma cuando se desprende en un momento dado de la materia que la envuelve. Efectivamente, yo pienso que este es quizá el libro más revelador que existe en toda la producción literaria de... Ha interesado mucho a los psiquiatras, por supuesto, los del país no sé por qué, ignoro el por qué, no he recibido una sola carta de un psiquiatra español
En cambio, psiquiatras alemanes siguen escribiéndome todavía, analizando el libro, psiquiatras franceses de Estados Unidos. Los de aquí, quizá ya lo saben todo, no me lo explico, pero les ha interesado poco, esta es la realidad. Al lector, en cambio, le interesó mucho. Yo recuerdo la aparición de este libro, que fue una cosa que nos Sobre interesó todo interesó mucha gente. mucho y sigue interesando a los que sufren depresión, porque hay un canto de esperanza al final. Sí. Entonces, al leerlo, dicen, este hombre sufrió lo que yo estoy sufriendo ahora, y al final resucitó, surgió de ese túnel que parecía interminable. Entonces me escriben cartas diciendo, ¿cómo se las arregla usted? Pero de verdad tengo yo una salida. Esa cosa tan tétrica que está pasando dentro de mí, es verdad que puede marcharse un día. Y tengo correspondencia, larga correspondencia con multitud de depresivos y de varios países del mundo. Estoy en realidad, sin darme cuenta, haciendo un dossier que un día puede ser un trabajo importante en manos de un experto, de un psiquiatra, que lo analice y organice todo este material, ¿no? Pero aquí se pescan una serie flotando por entre esas nebulosas y el dolor y el desdoblamiento. La verdad es que yo y no me la acuerdo angustia, mucho, ¿no? Pero aparecen muchos Hay como greguerías. trazos ¿no? dispersos incluso de la vida, de la infancia. Por ejemplo. El primer texto dice, aquella época de mi vida en que debía tanto dinero. Era incapaz de tomar un lápiz y hacer la suma. Los números me abrumaban, me han abrumado siempre. Y siguen abrumándome. Siguen abrumándote. ¿Y has tenido realmente inquietud por deber dinero, por deber mucho dinero? ¿O lo que a ti te parecía entonces que era mucho? No, entonces era mucho, en una ciudad pequeña como Gerona, ¿verdad? Era mucho, sí. Porque deber dinero a una sola persona, por ejemplo, todo el dinero que uno debe a una sola persona es poco. Si no encuentras a esta persona, pues ya está, pasas tranquilo por la calle. Pero mis deudas estaban repartidísimas. Debía al camarero del café de enfrente 25 pesetas, al que tenía la mercería al lado 50. Llegó un momento en que la suma no era nada importante, pero eran muchos los acreedores, ¿no? Y lo habían hecho porque me querían en el fondo, y además sabían que un día u otro se los iba a devolver. Pero para mí era un trauma pasar por las calles de Gerona y pensar 25, 50, 75, los números me abrumaban. A veces veía de lejos a mi padre. Caminaba arrastrando un poco los pies con el sombrero colocado con descuido. Había en él algo de fatiga moral prematura. Parecía estar pensando puñales. Yo lo seguía a distancia, avergonzado. Sabía que algunos de estos puñales eran míos. Ah, claro, mi padre. Algunos de sus puñales han sido míos. Era un depresivo, mi padre, no con una depresión tan profunda como la mía, sino con pequeñas depresiones intermitentes. Pero he heredado mucho de él. La parte melancólica de mi ser es herencia de mi padre, y la parte vital, que por temperamento lo soy y lo era, sobre todo de joven, de una manera arrolladora, es de mi madre, ¿no? Ahora quiero rendir un homenaje a mi padre precisamente ahora, ¿no? El próximo libro que voy a escribir se va a titular Carta a mi padre muerto. Es una carta que voy a dirigir a mi padre. Es una obligación, es una cosa de gratitud. Nos legó una herencia a los 5 hermanos que somos, extraordinaria y única. Hombre humilde, hombre honesto y al servicio de los demás, sin tópico, al servicio de los demás. Y murió el año 61, el día en que se repartió por toda España 1 millón de muertos. Tremenda coincidencia. Y murió en el entierro de uno de sus mejores amigos, por las calles de Gerona, siguiendo detrás del féretro de uno de sus mejores amigos, compañero de oficina. Fue sufriendo tanto, se acumuló tanto el sufrimiento, que cayó fulminado en un fallo cardíaco. En el fondo es una muerte gloriosa y también una gran lección, morir en el entierro de un gran amigo. De manera que los puñales de mi padre efectivamente han sido míos, pero también, al lado de los puñales, esa gran herencia de que te he hablado. Mi madre ha tenido siempre más energía, ha sido siempre más fanática, cree con firmeza en unas cuantas cosas y esto ayuda mucho. Sí, mi madre vive todavía, 86 años, ojos brillantes, la cabeza clara. Se da en el Empordán ese tipo de mujer que los cristianos llamamos la mujer fuerte del Evangelio, el sostén del hogar, enérgica realmente y fanática un poco en el sentido religioso. En otro momento analizas tus perfiles de aquellos años primeros de triunfo.
Mi vanidad era grande. Ah, sí. ¡Qué fantoche! Quería Grande. que todo el mundo pensara de mí, ese escritor. Sí. Me molestaba que la gente no pudiera admirarme. Tenía dentro un pavo real que respiraba por mí. Es cierto, has tenido un pavo real. Sí, 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 sí. Hubo un momento cuando gané el premio Nadal con mi inexperiencia de que hablamos antes. Yo creí que aquella novelita que se titulaba Un hombre, en aquellos momentos, que me iban a dar no el Nadal, sino el Nobel, como alguien me confundió y me envió algún telegrama, ¿no? Que sí, creí que era el mejor libro que se había escrito nunca, ¿no? Y me paseaba por Gerona y por Barcelona con una larga boquilla en los labios y mirando a los demás por encima del hombro, como hacen ahora y siempre los políticos, ¿verdad? Luego la vida me demostró que no era así, sobre todo París, cuando descubrí que era un pigmeo y no todo eso. Lo que no comprendía era que mi mujer me amara a pesar de todo con tanta fuerza, porque me conocía por dentro, y no obstante una caricia mía a tiempo la hacía feliz. A veces me decía, querría ser tú. Eso no recordaba yo haberlo escrito. Lo que recuerdo es haberlo vivido minuto a minuto desde hace 31 años. El alma de mi mujer casé. es extraña pero hermosa. Es el único ser vivo a quien no traspasaría mi dolor. Otras veces me decía, me sorprende que no seas yo. Quizá no esté mal todo eso, ¿verdad? No, está mal. Pero también dices otra vez, mentía mucho, mentía yo muchísimo, era el rey de la mentira. Sí. Cuando las mentiras me salían hilvanadas, me embriagaba con ellas e iba ensanchando los círculos hasta componer un mundo redondo y maestro. Eso me lo perdono con más facilidad. Yo creo que era el entrenamiento que buscaba dentro de mí para poder fabular luego cuando escribiera de verdad. Mis mentiras no hacían daño a nadie, no eran calumnias. Era, partiendo de una base real, hacer una transformación, darle fantasía para que, para que en el café la gente escuchara. Y la otra cara de la moneda tenía claridad mental. No esta monotonía de ahora, estamos hablando de la época en que estás enfermo. Sí. Este elefante gris que embota mi cerebro. Y daba incluso simultáneas de ajedrez contra 22 adversarios. Necesitaba de estas situaciones halagadoras para sobrevivir. Las manos en los bolsillos, la boquilla en los labios. Me trasladaba de uno a otro tablero con facha de superdotado. Y mi padre estaba allí deseando que ganara, encendiendo su mechero cada vez que mi cigarrillo se apagaba. Sí, sí, simultáneos de ajedrez. El ajedrez es uno de mis hobbies, lo ha sido e incluso ha repercutido un poco en mi vida, porque a través del ajedrez pude entrar en la Unión Soviética el año 73 en condiciones no comunes, como ayudante psicológico de un gran maestro que iba a jugar un torneo en Leningrado, un gran maestro argentino, Miguel Ángel Quinteros. Entonces me pusieron una placa aquí de ajedrecista profesional y en la Unión Soviética tuve, gracias a esto, un coche a mi disposición con intérprete que hablaba perfectamente el castellano y tuve acceso a lugares que los turistas normales no lo tienen. Y además el ajedrez también repercutió en mi manera de escribir, yo creo, como repercuten los militares, ¿no? En muchas academias se estudia el ajedrez. Mola era un buen ajedrecista, un excelente ajedrecista, porque claro, está la estrategia, está la táctica, los peones que avanzan, y está el rey detrás. Me interesa, y entonces para escribir es un problema de construcción, un poco como una partida de ajedrez, una novela larga sobre todo. Hay que pensar la apertura, cómo empiezo, el juego medio, cómo va a terminar esto. Van a salir obstáculos porque el otro también existe. Y repercusiones psicológicas de todo orden. En Leningrado conocí a uno de los grandes maestros soviéticos, David Bronstein, con el que hice una gran amistad, y está escribiendo un libro, un test psicológico sobre el ajedrez muy curioso. Ha descubierto, por ejemplo, que los ajedrecistas que aman mucho a su mujer, a su esposa, apenas mueven la dama. Les da miedo arriesgarla, les da miedo que el otro se la coma. Ha descubierto que a los militares que juegan al ajedrez, por ejemplo, no les importa que se le coman los peones, son los soldaditos, ¿no? En cambio, un caballo ya mucho cuidado, un alfil también, ¿no? Y así pieza por pieza, es un análisis profundo de la situación. ¿Qué pieza te gusta a ti defender más? La dama. La dama. Sí, sí. A veces, después de cenar, subí a casa de mis padres. Encontraba siempre a mi padre encuadernando toscamente la montaña mágica. Le gustaba encuadernar y reparar suelas de zapato. Le gustaba todo aquello que implica juntar materias diversas. Fue taponero
y con solo oler el corcho lo clasificaba. Sí, mi padre era taponero, sí. De manera que yo nací en Darnius, que es tierra de corcho. Lo que pasa es que no lo puedo decir en castellano, porque estoy obligado a decir que nací rodeado de alcornoques. Y entonces esto adquiere un sentido peyorativo para los habitantes de Darnius. Pero mi padre era taponero, amaba el corcho y tenía rasgos geniales en este sentido. Por ejemplo, mucho más tarde, cuando yo ya no era taponero, porque él no era hombre para los negocios, era demasiado humilde y honesto para triunfar en los negocios, el negocio del corcho en sus manos fracasó y fue cuando pasó a ser empleado en la Generalitat primero y en la Diputación después, ¿no? Le contaron que había llegado un americano, recuerdo muy bien, diciendo: voy a arruinar la industria corchera de este país porque en América hemos descubierto el tapón de plástico para las botellas de champán. Y mi padre se quedó reflexionando un momento, dice: efectivamente, el plástico puede sustituir al corcho del tapón de champán, pero nunca podrá sustituir el disparo. Y al oír esto el americano telegrafió a la empresa americana diciendo: hemos fracasado. Sí, sí. Porque esa es parte del ritual. El disparo, sin el disparo el champán, ¿verdad? ¿Para qué? Ahora, esta labor manual suya es que su padre era zapatero, mi abuelo era zapatero. Entonces a él le gustaba arreglarnos los zapatos a los hijos, y recuerdo muy bien un día que, estando en la galería de mi casa, que cuelga sobre el oñar, porque los cipreses, todo esto es bastante autobiográfico de toda la familia, arreglando los tacones de los zapatos, los míos precisamente, ya llevaba 3 horas allá, y le dije: ¿pero por qué tanta insistencia? ¿Qué pasa? Y me dijo de pronto, inesperadamente: es que no quiero que andes por el mundo cojo. A mi madre la encontraba cosiendo, preparándose para rezar el rosario familiar. Al verme se quitaba los lentes. ¿Qué tal el alma, hijo mío? El alma para ella lo era todo. Sí, claro, claro. Mi madre, ya hablé de esto, profundamente religiosa, se puede decir que me metió en el seminario, pero hasta tal punto que a sus amigas no les decía que yo estudiaba para sacerdote, sino para obispo. Directamente se saltaba el escalafón, ¿no? Ella me imaginaba ya obispo y convirtiendo a la gente, sí, espíritu evangélico, ecuménico. En casa faltaba lo elemental. Comíamos inmensas tortillas de harina que partíamos en 3 pedazos. Sí, esta fue la época de París. La época de París. La época de París no teníamos absolutamente nada. Un buen día nos miramos, mi mujer y yo, mientras escribía Los cipreses, y descubrimos que solo era nuestra la ropa que llevábamos. El piso nos lo habían prestado. Los libros estaban ahí cuando un amigo nos prestó ese piso. El papel con el que escribía Los cipreses me lo prestaba un librero que vivía abajo. Lo que comíamos nos lo prestaba en la cremería que teníamos al lado. Y la máquina de escribir era una máquina checa. Y esto dio mucho juego en el transcurso de los 3 años de escribir Los cipreses, porque faltaba el tilde de la ñ, que luego había que poner a mano, 900 folios. Faltaba el primer punto de admiración, faltaba el primer punto de interrogación. Entonces mi mujer en broma me decía: no pongas palabras en que haya la ñ. Y continuamente yo tenía que estar escribiendo Cataluña y España, ¿no? Y los puntos de admiración, tratándose de la guerra civil, no eran muy frecuentes, pero los puntos de interrogación sí, y también faltaban, y había que ponerlos a mano. A mi mujer le gusta viajar, le ha gustado siempre. Por eso, y para salvarme, me decía: tenemos que salir de esta ciudad. Aquí no hay más que grasa injustificada. Quería que nos fuéramos a México o a París. Consideraba nuestra ciudad como un conglomerado de comerciantes y funcionarios que no admitían que la vida es compleja. Está hablando de Gerona, concretemos. Sí, ahora es de Gerona. A mi mujer le bastaba con subirse a cualquier vehículo que echara a andar para ser feliz. En el acto se ataba un pañuelo a la barbilla y se despedía de 1000 cosas. Se desplazaba con su espíritu. Yo a menudo dejaba el mío sentado en una silla o en un lugar absurdo. Pero también era feliz viendo desfilar al mundo desde mi gran resistencia física, desde mi salud. Ah, sí, yo tenía una salud, hasta ese mazazo en la nuca en la Nochebuena del 52, una salud insultante. Y en cambio mi mujer tenía siempre decimitas y yo no comprendía a los enfermos. Por eso era vanidoso, por eso era injusto muchas veces, ¿no? Y de ese anhelo de mi mujer de viajar, pues provienen los largos viajes que hemos hecho
un poco también por el hecho de no haber tenido hijos, lo cual nos ha dado una gran independencia de movimientos, porque he observado que la gente que tiene hijos, en cuanto lleva 3 días sin verlos, empieza a llamar desde Hong Kong angustiadamente, y nosotros no, con esa libertad que da el no tenerlos, el tener libros en vez de hijos, hemos viajado por esos mundos. Mi suegra, para economizar, realizaba milagros con la máquina de coser y con la aguja. El abrigo que por entonces llevaba había sido mío. Verla embutida en él me desesperaba. Mis pantalones de boda se habían transformado en unas faldas. Sí, sí, claro, claro. Todo esto en la época de París. En otro momento, ¿recuerdas cómo conociste a tu mujer? Mi mujer y yo nos conocimos en un baile familiar, en un marco inusitado, un almacén de alpargatas. Una gramola rudimentaria desde un rincón nos hablaba. Mi mujer y yo coincidimos en este baile y sin saber cómo de pronto nos sorprendimos inmovilizados en un escueto mosaico. Fue un goce extraño e irrepetible. Todo lo que éramos nosotros nos pareció que vivía inútilmente. Nos miramos sobrecogidos y seguimos mirándonos de este modo hasta que estalló mi enfermedad. ¿Y por qué no puedo escribir yo así ahora, Joaquín? ¿Y no escribes así? Me parece que no. O sea que hay que estar enfermo para escribir. Aquí hay una vibración especial que parte del electroshock. Y luego hay otro segundo, un párrafo más en este mismo texto que dice: amarnos ha sido para nosotros el supremo bien. Cristo y mi mujer son las 2 muletas que me acompañan, las 2 únicas palabras que se me oponen a la muerte. Claro, en plena depresión la tentación del suicidio es automática. Estuve muchas veces al borde de la suprema decisión y cada vez Cristo, la figura de Cristo, que he descubierto de una manera mucho más amplia ahora en Jerusalén, en este último libro mío, El escándalo de Tierra Santa, viviendo allá 5 meses, corriendo tras sus huellas invisibles, la figura de Cristo ya entonces y la de mi mujer fueron las 2 que impidieron que me suicidara, ¿sí? Si no lo hubiera hecho. Exactamente en Palma de Mallorca. Que es a donde fuiste porque los donde médicos pasé te los 3 recetaron años de depresión. Fue en Palma de Mallorca. Sí. Y ahí es donde recibiste los electroshocks. Exacto, exacto. El doctor Mestre, Tomeu Mestre, gran psiquiatra, al que dediqué el libro Los fantasmas, porque me ayudó a salir de ese túnel. Él fue el que cuando tú querías quedarte en tu sillón hundiéndote, te animaba a salir a pasear por los bosques de Belver. Claro. Y por el paseo marítimo. Que me enseñaba gente que andaba por la calle y que había estado como yo estaba, paralizado por dentro, inmóvil, en estado catatónico, física y espiritualmente. Y me decían, este lo tuve yo de paciente, mira ahora cómo se está riendo en el café. Me estimulaba con jugarretas de ese tipo. Durante la guerra una noche estaba de centinela en lo alto de los Pirineos. Todos los que hemos hecho una guerra deberíamos suicidarnos. Había nevado, las montañas, la nieve, la luna y yo. Miré a la luna atentamente. Qué inusitada maravilla. Me sentí inundado por un rocío de paz. Sí. ¿Tú estuviste de esquiador en la guerra? Sí, en una compañía de esquiadores en el Pirineo, porque ingresé voluntario, cosa que ahora cuando uno lo piensa cómo es posible, pero tenía 17 años. En fin, no sabía discriminar todavía, ¿no? Me faltaba experiencia. Llegué a la España Nacional y como mi quinta no estaba llamada, podía elegir entre irme a infantería, artillería, hacerme aviador, etc. Y en San Sebastián conocí a unos catalanes que estaban a punto de ingresar en la compañía de esquiadores que habían organizado los montañeros de Aragón. Yo no había esquiado nunca, y les dije, ¿qué voy a hacer, no? Y dicen, en fin, ya te enseñaremos por él, los campeones de España, Bofill, Pedrerol, etcétera, ¿no? Y me fui con ellos y fue extraordinario porque fue el descubrimiento de los Pirineos, esas noches solitarias, guardia, el susurro de los esquíes de noche, 120 esquiando bajo la luna llena, el fuego, las canciones. Empecé a oír allá los silencios, que es lo más difícil y enriquecedor, que luego he oído en el desierto, en el Sinaí y en el Negev, en Tierra Santa. Fue una gran lección y, claro, 3 horas de guardia solo en la nieve, se oyen piedras que caen, se siente que el espacio está habitado. Los beduinos en el desierto dicen que está mucho más habitado el desierto y el espacio que la ciudad,
Lo que pasa es que nuestros ojos no lo ven y tienen razón. Yo lo sentí eso de muy joven haciendo guardia en las montañas nevadas. Pasé 9 meses exactamente a 2.800 metros en el Pirineo aragonés, en una tienda de campaña, con 5 compañeros, con 5 camaradas de guerra, viendo solo el blanco de la nieve y el azul del cielo, nada más. Ningún color violento, de manera que cuando vinieron a relevarnos y bajamos al pueblo, Panticosa, la capital del Valle de Tena, y vi una chica que se acercaba con una blusa roja, aquel rojo, no a mí, sino a los 6, nos quedamos como paralizados, ¿no? Hipnotizados por la violencia de aquel color. Pero me invitó mucho a la reflexión, las horas de guardias solitarias en la nieve, y fue allá donde empecé a pensar, ¿cómo es posible que estemos aquí combatiendo? Porque yo me enteré de que en la compañía de esquiadores del otro lado había íntimos amigos míos de Gerona. Pero ¿cómo es posible? Un día de estos vamos a matarnos. Entonces empecé a concebir esa trilogía que está ahí sobre la mesa. Sentir la necesidad de explicar algún día el porqué, el absurdo de todo aquello. En un tono menor y un poco más frívolo, diríamos también que en esa época tu grafomanía se dedicó especialmente al cultivo de la correspondencia con las madrinas de guerra. Ah, claro. Creo que ha sido uno de los soldados con mayor número de madrinas de guerra. Sí, llegué a tener 18 simultáneamente. Ya tenía mucha afición a escribir, ¿verdad? Y entonces era un cauce extraordinario. Y llegué a tener 18 y algunas de ellas guardan esas cartas y dicen que es lo mejor que he escrito, que todo lo de ahora no vale nada al lado de aquello, ¿no? Lo que ocurría es que a veces esas madrinas cansaban, porque no mandaban tabaco, ni chocolate, ni nada. Como es su obligación. Y entonces lo que yo utilizaba era un sistema, para que veas cómo era entonces, yo creo que ahora no soy así, un sistema un poco cruel para despedirlas. Le decía a un compañero de la compañía que escribiera a esa madrina diciendo: lo siento mucho, pero tu ahijado José María Gironella murió ayer gloriosamente por Dios y por España, despeñado en el pico del infierno. Entonces la madrina temblaba al leer la carta, funerales, etc. Y claro, yo no pensaba entonces, no imaginé jamás las repercusiones que eso podría tener, pero terminó la guerra, gano el premio Nadal y mis fotos aparecen en los periódicos de todo el país. Todas esas madrinas que habían celebrado funerales por mí, indignadas de que realmente no hubiera muerto, de que estuviera yo vivo. Sí, me escribieron insultándome. Y alguna vez dando conferencias, por ejemplo en Zaragoza, vi una de ellas, la que más me quería, la que más funerales había hecho celebrar por mí, la que más Padre Nuestro había rezado por mi alma, despeñada en el pico del infierno. La vi en la primera fila mientras yo, al empezar yo la conferencia temblaba como temblaba hoy antes de sentarme en este sillón casi, y al terminar se me acercó. Yo pensé que iba a darme un bofetón y no, fue una cosa más cálida, pero casi no se puede decir ante tanta gente. Lo cierto es que tenías una habilidad cínica para quitarte las madrinas de en medio. Vamos. No era muy fácil, un compañero. Eso no tiene nada que ver con la poesía de las noches de luna. Esto es tremendo, esto que has escrito en otro instante. Voy pasando páginas a abuela pluma, abuela mano. Es curioso que te haya centrado bastante en mis fantasmas. Mira, es que te atraen de algún modo, Joaquín, los fantasmas también. Me atrae toda tu obra. En la última guerra los japoneses ataban a los espías boca por boca a un cadáver y abandonaban la pareja en el bosque. Muerte por voracidad. Pese a estar atado yo boca por boca a la depresión, esa idea me aturde. Ah, sí, eso es una realidad histórica que los japoneses hacían. Cada pueblo tiene su sistema de crueldad. España tiene el suyo, o tiene muchos. Los japoneses, los orientales en general, tienen ese tipo de crueldad. Horrible. Sí. Boca a boca un cadáver, el cadáver va consumiendo al otro, pero sin espectadores. Hasta hoy no he sabido que al serme aplicado sobre la sien en los tapones del electroshock, sale de mi garganta un grito casi humano que resuena en toda la clínica. He oído este grito de otros enfermos y con solo mirar a mi mujer he descubierto la verdad. La idea de que lanzo este grito me ha aterrorizado. Con él debe de escapárseme para siempre mi yo más hondo, mi más radical posibilidad. Pues sí, yo no lo sabía, claro. Cuando te aplican los tapones, la descarga, ya te quedas inconsciente. Yo soltaba un grito y yo no lo sabía.
Pero de ahí vinieron los títulos de mis libros periodísticos, Gritos del mar y Gritos de la tierra, pensando en eso, ¿no? Cada artículo es un grito. Bernard nos dice que escribir es gritar lo que el alma lleva dentro. Y si no es grito, lo que se escribe no es bueno, dice él. Llegué a París sin apenas nada mío. En Bagnols-sur-Mer un comisario jubilado me prestó una gabardina de cuero. En Toulouse un primo me dio pan y 800 francos. Llegué por la estación de Austerlitz, tomé el metro, me apeé en cualquier parte e inmediatamente me fui a llorar de emoción por entre la niebla. Cuando pasaron los días tuve que dar lecciones de ajedrez a soldados norteamericanos para ganar dinero y también transportar arena y escombros en un carretón desde el barrio de Passy a la descarga pública. Me cruzaba con lujosos automóviles, casi siempre ocupados por viejos encorvados. Y algún periodista español. También. Pero tú les decías algo, les saludabas por lo menos, No, ibas a yo verles. iba con un carretón transportando arena, no me hubieran oído. Los soldados americanos tenían mucho dinero y yo les daba jaque mate con soberbia facilidad. Ese era tu desquite. Sí, sí. Sí, desafiando a Estados Unidos a través del ajedrez, ¿no? Sí. Firmé un contrato con una editorial y entonces se reunió conmigo mi mujer procedente de España. También quiso tomar el metro y luego llorar de emoción por entre la niebla. En Gerona dijo, tuve que malvender los muebles, todo. No importa, estamos en París. Claro. París que fue decisivo en la historia de Gironella y de estos libros. Es que yo nací a 11 kilómetros de Francia y mi formación era francesa ya antes sin yo saberlo, ¿no? Y lo fue después de una manera consciente. Más de la mitad de los libros de mi biblioteca son franceses y mi cultura es francesa. Mi padre, su aspecto era del Rosellón, mejillas son rosadas, le gustaba el vino tinto. En Francia me siento en mi casa, esta es la verdad. Aquí viene una nota que he acotado porque es tu descubrimiento de la televisión. En el bar de las oficinas de la ONU vimos televisión por vez primera. Ah, sí, sí, pero esto no recuerdo muy bien cómo ocurrió. Lo primero que vi fue un anuncio de dentífrico, luego unos negros danzando y luego el delegado ruso Vichinsky se quitó las gafas y volvió a ponérselas. Mi temblor actual de enfermo se parece mucho al de la pantalla de la televisión primitiva. Ah, sí, temblaba mucho, sí, sí, como cuando ahora nos dicen, perdonen, avería técnica, sí. 74 Avenida Villiers fue nuestro piso, nuestro techo. Se nos acabó el dinero y yo empecé a escribir. La guerra civil se instaló en mi cerebro. Mi mujer, para ganar algo, traducía, se ofrecía para guardar niños, buscaba en las escaleras del metro billetes con solo un agujero. Sí. Cuando por Eran falta de... billetes para 2 agujeros, pero muchos extranjeros no lo sabían y cuando les habían taladado uno lo tiraban. Entonces en la escalera yo mismo iba directamente al metro con la convicción absoluta de que encontraría un billete con un solo agujero. Y si vas con esa convicción, Joaquín, lo encuentras. El libro Los cipreses creen en Dios no me salía, vertía en él inútilmente todo mi hierro, todo mi azúcar, toda mi cal, juzgaba al mundo, había sufrido poco, juzgaba a las personas y prescindía del dolor. Soy objetivo, no, aquí hay resentimiento. Mi mujer me lo decía, me devolvía los folios y mientras yo la odiaba, ella se miraba las uñas blancas en silencio. Después vienes a contar cómo aparece ese traductor que se convierte en el hombre que te aconseja, aparece por ahí. Luego cómo tu mujer cuida de una guardería infantil en las afueras de París, que tú tuviste que sustituirla una mañana que se puso enferma. Sí, sí, me sentí acorralado por aquellos niños porque no sé tratar a los niños. Hay algo alérgico y recíproco. Entonces a ella la querían mucho cuando iba, pero una vez que estuvo enferma fui yo, me acorralaron, empezaron a escupirme, incluso a tirarme piedras. Lo mismo me ocurre con los animales y esto me ha acomplejado un poco siempre. ¿Qué debe tener un ser humano al que alérgicamente desprecian a lo largo de muchos años, siempre, constantemente, los niños y los animales? A veces mirándome al espejo, que es lo primero que recuerdo de mi infancia, cuando me miré al espejo y me pregunté, como Tagore, ¿estoy aquí o estoy allí? Mirándome al espejo me pregunto, ¿qué tendré yo que no me quieran los niños y los animales? ¿Y tú les quieres a ellos? Los niños así muy pequeñitos me parecen muy ignorantes. El diálogo es difícil y el diálogo con los animales también. Por eso que el problema es quizá una cuestión de reciprocidad. Sí, de falta de diálogo. Sí, de falta de diálogo. Parece que en un momento, después de una copiosa lectura, la mujer de Gironella le dijo, el libro te está saliendo, empieza a salir. Me emocioné mucho. De verdad, insistió ella, aquí hay amor.
Pues lo escribo fríamente, dije yo. Tal vez te lo parezca, hablo en serio. Yo te veo escribir y estás concentrado, te colocas casi en cuclillas. Eso es la costumbre, eso no es amar. No, en esto hay una parte de razón. Al escribir sobre la guerra yo tenía un resentimiento dentro que me costó mucho vencer. Y escribir con resentimiento es peligrosísimo para la obra. Dostoyevsky lo dijo, esto de una vez para siempre. Escribir con amor va siempre 1 centímetro más lejos que escribir con odio. De manera que todos los escritores, y esto podría aplicarse bastante a España, que llevamos resentimientos y rencores latentes dentro de nosotros siempre, y se manifiesta en nuestra literatura, y en nuestra literatura actual también, debería hacernos reflexionar esa frase de Dostoyevsky. Hay que lanzar ese lastre inútil del rencor y del odio cuando se escribe. Escribir amando se va 1 centímetro más lejos. 1 centímetro es mucho cuando se escribe. Dostoyevsky es una de las grandes obsesiones de José María Gironella, porque Dostoyevsky aparece muchas veces a lo largo de sus libros, bueno, citado siempre. Fue el Freud de la novelística, fue el que descubrió novelísticamente que tenemos muchos planos que un arqueólogo puede empezar a hurgar dentro de nosotros y no acaba nunca en nuestro interior, la profundidad del ser, y además todo el drama eslavo. Por eso en Leningrado la primera cosa que hice al llegar no fue jugar una partida de ajedrez, sino visitar la casa en que Dostoyevsky escribió y murió. Y ante mi asombro vi en la cabecera, detrás del escritorio, una virgen y el niño. Pero encima de la mesa vi también algo muy distinto, que era una cajita que contenía veneno. Dostoyevsky estaba siempre al borde de la muerte. Sufrió mucho. Además, él dijo que sin sufrir no se puede escribir. Por cierto que en este mismo libro se habla de los desdoblamientos que sufrías con esta enfermedad, con esta depresión, de tal manera que en ocasiones tú te veías al mismo tiempo siendo tú y siendo Dostoyevsky. Sí, pero allí no quise yo continuar por ese camino del que habla Jiménez del Oso en ese apasionante programa los domingos que yo sigo, especialmente últimamente que está hablando de estas 150 personas clínicamente muertas, han sido declaradas y que han vuelto a la vida y han contado sus experiencias con muchos denominadores comunes, ¿verdad? Durante la depresión se produce una agudización de la sensibilidad hasta tal extremo que se detectan esas cosas invisibles de que hablan los beduinos. Está uno en un estado de superioridad sobre los demás, porque ha habido un bloqueo de las apetencias. Uno no siente nada, uno no ama, uno no desea nada. En cambio, el otro que está hablando contigo, sí, está viviendo su vida normal y, por lo tanto, cuando habla, pues quiere ser brillante, quiere dar en el clavo, quiere sorprenderte, y tú que estás en ese palco aséptico de la paralización, le estás descubriendo, adivinas el final del párrafo. Es una sensación tremenda de superioridad. Yo adivinaba los finales de los párrafos de la gente que hablaba conmigo. Y subía el cartero, estaba hablando de Mallorca, vivíamos en un altillo que lo llamaba el Palomar, y a veces decía, trae 2 cartas y un certificado. Y llegaba el cartero y llamaba 2 cartas y un certificado. Y me iba al kiosco, todo esto en la órbita de los electroshock, en ese estado extraño e indefinible. Me iba a los kioscos de periódicos que había, en el kiosco que había en la Plaza Gomila, y oía pasos a mi alrededor, detrás de mí, por ejemplo, y yo decía, es un hombre, va a llegar y va a decir, Parimat, s'il vous plaît. Y yo de espaldas, y llegaba ese hombre y decía, Parimat, s'il vous plaît. Y luego otros pasos de mujer, y yo pensaba, va a decir, es Baleares, el periódico local, y llegaba una mujer, Baleares. Una vez hice esta experiencia por la mañana, 7 veces seguidas acerté, y me asusté tanto de todo lo que esto significaba, de lo que había dentro y detrás de todo esto, que me volví corriendo y hacia casa y me hundí en el sillón. Y en aquel momento decidí no seguir por ese camino. Si hubiera querido seguir, hubiera llegado exactamente no sé dónde, en el terreno de la parapsicología, ¿no? Porque lo mismo me ocurría con la materia incluso. Yo llegué con los dados a ordenar que saliera el 6, y la 6ª vez que salió el 6 también me asusté.
¿qué puedo yo sobre los dados? Materia, inerte. Me asusté y decidí no seguir por ese camino. Ese camino o se toma en serio y no te dedicas a otra cosa, a traspasar esa orilla, o lo dejas, porque si no te quedas en un terreno de nadie y no puedes convivir con los demás, es terreno difícil. Sin embargo, experiencia inolvidable y honda, y para escribir, a veces yo claro, rescato algo de eso que conscientemente quise dejar para no volverme loco, y lo introduzco en mi literatura subterráneamente, sobre todo en este último libro, El escándalo de Tierra Santa, ¿no? Porque esa tierra, Tierra Santa, por el enclave que es geográficamente entre Oriente y Occidente, por la historia milenaria, por el enclave, por la coincidencia de las tres religiones monoteístas, porque al norte está Galilea, que es un vergel, y al sur está el desierto en Judea, y al centro está Samaria, etcétera, pues conecta con este más allá constantemente. Pues al escribir este libro he tenido muy presente aquellas experiencias vitales de Mallorca y he procurado ponerle matices de misterio de los que en otros libros he prescindido. Eso es lo que tú llamaste entonces, y en este libro, el área de los presentimientos. Ah, ¿lo llamé así? Sí. Sí, claro. Pero más que presentimientos eran casi certezas. Lo que pasa es que uno mismo no se lo cree. Este es un tema que nos llevaría tan lejos que vamos a pasar deprisa sobre él y hacia otra cosa. Claro. En esos tiempos también hablas de tus coqueteos con la muerte, porque te ponían un tipo de inyecciones que te hacían sentir como que te ibas. Acetilcolina se llamaban las inyecciones esas, ¿no? Sí. Bueno, cerca de la muerte estamos todos siempre, pero yo la he sentido muchas veces con una proximidad en el Sinaí, por ejemplo, ahora en este viaje, ¿no? Este viaje en el Sinaí, a los pies de la montaña donde según la Biblia subió Moisés, donde acampó el pueblo hebreo. 2 franciscanos me acompañaron y me hablaron de los secretos del desierto. Uno geólogo, conocía el porqué, las piedras se pulen a través del viento, de las tormentas que hay. Íbamos andando por el desierto y contándome cosas, y yo me olvidaba de que había que regresar, y que ellos eran mucho más fuertes que yo, y eran guías profesionales y acostumbrados a andar. Y yo no me di cuenta, no me daba cuenta de que cuando tocara el momento de regresar al monasterio del Sinaí, que está debajo de la montaña, y que regentan los griegos ortodoxos, los monjes, que yo no podría en el desierto, muy lejos ya, a 5 o 6 kilómetros, no podría llamar un taxi o tomar el autobús 16, que habría que regresar a pie. De manera que al regresar empecé a sentir un cansancio que se puede calificar de infinito, y creí realmente en ese momento, una vez más, que iba a morir. Sí. Morir a los pies del Sinaí era también una muerte gloriosa, pero yo no tengo tanta prisa para eso. Este último libro de Gironella, El escándalo de Tierra Santa, viene a demostrarnos que una de las grandes obsesiones a lo largo de toda su vida es precisamente la obsesión o la preocupación religiosa. El escándalo de Tierra Santa viene así a culminar una serie de trabajos entre los cuales quizás recordamos como el más importante aquella encuesta, el libro Encuesta 100 españoles y Dios. Ah, sí. Tú has sido siempre un hombre con una gran inquietud religiosa, quizá inspirada por tu madre. Bueno, es una inquietud que me parece normal, porque ahí nos jugamos la eternidad. Todo lo demás es temporal y caduco, ¿verdad? De manera que sí, mi madre tuvo en esto una influencia decisiva, y el seminario. El seminario, una terrible represión. En el seminario, por ejemplo, el director espiritual que me tocó en suerte me hizo mucho daño, porque yo tenía sueños eróticos, 9 años, tenía 10, tenía sueños eróticos, y él decía que me los provocaba. Yo le decía que no era verdad, que precisamente en el momento en que sentía que iba a dormirme, yo seminarista, cabeza rapada, pantalón corto, medias negras como entonces, en el momento en que sentía que iba a dormirme, lo que hacía era rezar a la Virgen para no tener esos sueños de que él me hablaba, y a pesar de eso soñaba. Entonces, cuando esto duró 3 meses y reiteradamente tenía que confesarle, insistió en que yo los provocaba, y que una persona, un ser humano, que se provocara sueños eróticos al dormirse estaba irremediablemente
condenado al infierno. A los 9 años esto es muy fuerte. Yo me sentí condenado durante unos meses hasta que logré sacudirme esta obsesión, pero me marcó para siempre. Estoy condenado, y seguía soñando, ¿no? Pero ya me sentía incómodo en el seminario y yo creo que por eso dejé de ser obispo, un poco porque este director espiritual exageró. Y el ambiente de Gerona era así, amurallada. Yo siempre hablo de las murallas de Gerona, diciendo no que impiden entrar, sino que impiden salir. Y yo fui víctima de esta represión religiosa malentendida de entonces. Este director espiritual creía saber el número exacto de personas que se condenaban diariamente. Y en los catecismos había los dibujos y se veían las almas al infierno para siempre. O sea, un concepto de la religión no dramático, no, mucho más que esto, tétrico, desgarrado, ¿no? Tremendo. Y claro, esto marcó una huella en mí y desde entonces ha sido una constante. Enigmas interiores, cómo se resuelve, existe el infierno, no existe, cómo será Dios, realmente serán tres en una sola esencia o no. El fútbol trinitario, lo llama el padre Díaz de Alegría en uno de sus libros, constantemente preguntando, mirando más allá del cielo, intentando descubrir la verdad. Y no lo conseguía, no lo he conseguido nunca resolver esas incógnitas. Se siente, yo siento dentro de mí que algo hay que sobrevive a la materia, etcétera, pero algo que es, y realmente cómo es Dios, porque en Occidente hemos tenido la pretensión casi de quererlo dibujar, de cuadricularlo a través de la religión católica, ¿no? Un hombre con barba, el Padre Eterno, sentado en un trono. Los orientales, mucho más inteligentes en muchas cosas, pues los Vedas, por ejemplo, nunca han intentado definir a Dios. Precisamente dicen, Dios es lo que no es. O sea, donde acaban las posibilidades de nuestro conocimiento, allá empieza Dios. A nosotros no han querido dárnoslo dibujado, en relieve, sobre todo la iconografía española es torturada, las llagas de Cristo sangrando, esto en los conventos de monjas ha planteado incluso problemas de tipo psiquiátrico. Entonces, en un momento dado de crisis mía profunda, estuve 7 años sin rezar, sin querer entrar en una iglesia, con agresividad incluso, buscando en los evangelios errores para demostrarme a mí mismo que todo esto no. De repente pensé, a ver qué opinan los demás. Y se me ocurrió hacer ese test, ese cuestionario, a 100 personas relevantes, más o menos, de España, y me contestaron, y ahí salió el 100 españoles y Dios, y fue una rica experiencia en muchos aspectos. Por ejemplo, lo primero que descubrí, pasando balance, es la gran ignorancia religiosa, desde un punto de vista intelectual, que existe en el país, porque en las 100 respuestas no se habla del protestantismo, no se habla del budismo, no se habla del hinduismo, del sintoísmo, como si no existiera, o sea, una religión local, totalmente folclórica. Pasando el balance, quiero decir, de las 100 respuestas. Yo que había viajado por Asia y me había fascinado aquello y dividido mi vida un poco en antes y después de descubrir la mentalidad oriental, me desconcertó que 100 españoles de pro, como se dice, no hablaran de esto en todo el libro. Fue el primer resultado del balance. Luego, otro resultado fue descubrir que eran más interesantes a veces las preguntas de personas como Marisol que de filósofos de fama hasta en Alemania incluso, ¿no? Que hacían respuestas intelectualizadas, ¿no? Los ecos de los ecos, como se suele decir, nada que saliera de sí mismo. En cambio, Marisol de pronto me dijo, bueno, me estás preguntando de Cristo, es que yo estoy enamorada físicamente de Cristo. Físicamente Cristo me apasiona y querría ser suya, Marisol. Eso tiene interés. Y la respuesta de Gila es impresionante. Su padre murió a los 22 años, carpintero. Y cuando preguntó por qué, Gila preguntó por qué se ha muerto mi padre a los 22 años, alguien le contestó, alguien que debía parecerse a mi director espiritual del seminario, le contestó porque Dios lo necesita a su lado. Respuesta cruel, dice Gila, yo necesitaba a mi padre a mi lado, ¿no? De manera que la respuesta de estas personas, actores,
que la gente me criticó un poco que los hubiera introducido en el libro, ¿no? Querían, por lo visto, que fueran 100 intelectuales. A mí me interesan en conjunto mucho más que las de los intelectuales, ¿no? Y luego otra experiencia del libro fue las cartas que me escribieron acompañando las respuestas. Hubo gente, por ejemplo, que se creía que era atea, estaban convencidas de no creer en nada. Al tener que escribirlo, que argumentarlo, que ponerlo sobre un papel, no encontraban argumentos y descubrieron que tenían una fe ignorada y lo descubrieron en aquel momento. Y otras personas lo contrario, que estaban convencidas de tener una fe arraigadísima. Hay uno que dice, yo creo en Dios desde antes de nacer, ¿no? Una frase inmortal que figura en el libro en boca de uno de los personajes. Pues creían que tenían una fe muy arraigada y desde antes de nacer, y al tener que argumentar esta fe, que explicar a los lectores el por qué creían, se encontraban también desnudos, indefensos, y descubrían que más o menos eran increyentes o por lo menos agnósticos. Y esto me lo decían en las cartas que acompañaban las respuestas, y yo lo guardo todo esto, claro, es un hermoso material. ¿Ese libro reforzó tu fe? No, en ese momento no, al contrario, me destrozó porque no vi ningún respaldo, no encontré ningún respaldo, era como te he dicho antes, el resultado, una fe folclórica, local, que no llenaba el vacío de mi alma en absoluto. Ahora este libro, naturalmente, sigue su camino, y de aquellos 100 han muerto ya 12. Estos sí conocen ya la verdad. Estos sí saben ya en estos momentos si Dios existe o no existe. Y además estos que han muerto es un abanico heterogéneo. El primero fue precisamente un periodista, Echarri, director de La Vanguardia. Luego del Arco que tantas entrevistas me había hecho, y a él me gustaría hacerle una entrevista ahora, del Arco, que decía él que no creía en nada, ¿no? Y yo creo que creía en todo, porque era un hombre de corazón puro. Y ha muerto también Samitier desde entonces, ha muerto Bienvenida, el torero, Ignacio Agustí, y el último, un escultor de fachadas de catedrales, Enrique Monjo. Han muerto ya 12 de los 100. Porcentaje un poco cruel. En este nuevo libro, El escándalo de Tierra Santa, podríamos decir que Gironella ha visto cómo su fe se cimentaba, renacía y, en cierto modo, aunque sobre otras ideas y sobre otras bases, volvía a ser. ¿Es cierto eso o no? Ha sido la experiencia más decisiva de mi vida. Unos 5 meses que pasé en Tierra Santa. Fui allá para pasar 15 días y volver, un poco otear el horizonte, pero dispuesto a regresar porque tenía cosas que hacer. Pero Jerusalén me produjo tal impacto que le dije a mi mujer, yo me quedo aquí, porque si en algún lugar del mundo puedo de una vez por todas esclarecer esas dudas que me torturan desde el seminario, es Jerusalén, porque sentí la presencia de Jesús casi palpable. Cuando llevaba un mes en Jerusalén me parecía que pasaba por las calles, porque el Evangelio, los Evangelios en Tierra Santa adquieren una extraña verosimilitud, porque uno se da cuenta de que los datos geográficos, topográficos, el correr de las estaciones, las costumbres que se narran en los Evangelios leídos desde aquí parecen lejanos, y allá ves que responden a una auténtica realidad. Y me quedé allá 5 meses, rodeado de sabios, digo siempre, judíos, 2 profesores catedráticos de la Universidad de Jerusalén, me acompañaron a muchos sitios, 2 cristianos, franciscanos, que son los custodios, y un musulmán. Fueron 5 grandes amigos que me hicieron de guía a lo largo de estos 5 meses, intentando, como te digo, esclarecer mis incógnitas, y doy en este libro, en el capítulo final, titulado Conclusiones, las conclusiones a que he llegado hasta ahora. La primera y más importante me parece a mí que es cuando dice Gironella, he llegado a sentir la inmortalidad del alma. Pues sí. De una manera con tal evidencia, claro que no es un problema semántico, ni se puede describir con palabras, pero con tal evidencia sentí que hay algo en nosotros que sobrevive a la materia, que sobrevive a la muerte corporal. Lo sentí con tal evidencia
que creo que esto me va a durar ya para siempre, ¿no? Y era una de mis torturas, ¿no? Tenemos o no tenemos algo que sobrevive a lo que es pura materia en nosotros, ¿no? El cómo lo descubrí, el momento en que sentí esa vivencia, el por qué, en el libro lo describo y sería un poco largo, pero fue realmente un momento supremo de mi vida. Habría que preguntarle a José María Gironella cuál es el escándalo de Tierra Santa. Hay muchos, en Tierra Santa hay muchos escándalos. El primero de ellos, según dice aquí, la multiplicidad de las iglesias. De las confesiones cristianas, de las más confesiones. bien. Allá Jesús fundó esta religión, el cristianismo. Parece que esto debería crear una unidad sin discusiones posibles, y en cambio a lo largo de la historia, e incluso ahora, hay exactamente 32 confesiones cristianas que en Jerusalén, en Belén, en Nazaret, se disputan este altar, este horario de misa, en fin, han convertido todo aquello. Yo digo ahí que se disputa la túnica de Cristo, ¿no?, como metáfora. Esto me parece escandaloso, ¿no? Todo lo que no sea la unión de las iglesias, concluye Gironella, es un escándalo. Pero no solo de la iglesia cristiana, sino de todas. De las iglesias. Llegué a la conclusión de que hay un solo Padre, que debe haber una sola iglesia, que todas las iglesias son verdaderas, me parece que lo digo, porque es verdadera la fe de cada hombre. De manera que cualquier religión excluyente que diga las demás no son auténticas, el famoso fuera de la iglesia no hay salud de la iglesia católica, me parece una aberración, ¿no? La fe de cada hombre se lleva dentro, es religión auténtica, es la conexión directa con Dios. Y en cambio las religiones suelen ser excluyentes, sobre todo las occidentales. Las orientales son mucho más flexibles. De manera que desde Tierra Santa, Roma, excluyente, en un 100%, fuera de la iglesia no hay salud, anatema, el que no sea de la iglesia, a lo máximo que puede aspirar es al limbo. Nos contaban de pequeños, un ser no bautizado no tiene acceso al paraíso, un niño recién nacido que muere no tiene acceso al paraíso, inocente, porque no ha sido bautizado. Roma, excluyente en un 100%, desde Jerusalén, me pareció un cisma. Esto lo digo en el libro porque así lo siento después de mucho dolor y de mucha meditación. Estos son algunos de los escándalos, de los muchos escándalos que ha encontrado José María Gironella en Tierra Santa. Bueno, este es el que afecta a la religión, y ¿no? que nos llevaría mucho tiempo desentrañar. Ahora hay que desentrañarlos en el libro, aunque hemos conocido ya algunas de sus claves en este diálogo. Como llevamos una hora y pico hablando, yo creo que vamos a tener que circunscribirnos un poco para estar dentro de los límites del espacio a la obra de Gironella. Después de la trilogía famosa y de estos libros religiosos que hemos comentado, debemos recordar en el año 61 Todos somos fugitivos, que ese creo que sí que lo tenemos por aquí. Allá está, allí atrás. Cuentos y ensayos. En 1962, Mujer, levántate y anda, que es esta novela que tenemos aquí. Una novela que en España ha pasado inadvertida completamente. ¿Por qué? Esto no lo sé, esto no se sabe nunca. En el año 71, la novela que alcanzó el Premio Planeta, Condenados a vivir, que son estos dos volúmenes donde estudia Gironella la desesperanza de la juventud contemporánea. Hay dos volúmenes en los cuales recopila sus escritos periodísticos, esos gritos de que hablaba él antes, que son Gritos del mar, y otro que tengo por aquí, que se llama Gritos de la tierra. Luego, la vocación viajera ha llevado a Gironella a muchísimos países, largas estancias en Alemania, Finlandia, Suiza, viajes a América, África y Asia, largas temporadas, las más recientes, en la Unión Soviética y en Tierra Santa. Y frutos de estos viajes diversos son, en 1963, Personas, ideas, mares. Libro especialmente querido por mí. Un viaje en un carguero mixto, modesto, el Almudena, un viaje desde Tarragona a Ceilán. 45 días de navegación. Mediterráneo, el Mar Rojo, el Océano Índico, hasta Ceilán, en un carguero mixto. 44 marinos y una sola mujer a bordo, Magda, mi mujer. Y ahí recuerdo que en Tarragona, antes de subir la escalera, la escalerilla para subir al barco, el capitán le dijo a mi mujer, mire allá arriba. Y allá arriba había los 45 marinos
torso desnudo, tatuados, musculados, etc. Le dijo, ¿no le dan miedo esos 45 marinos? Vamos a hacer una travesía de muchos días hasta Ceilán. Ella los miró y dijo, me daría mucho más miedo un solo marino que esos 45. Me parece recordar que yo conocí a José María Gironella el día en que le dieron el premio Nadal con la novela Un hombre en 1946, pero realmente no tuvimos una conversación hasta unos años más tarde, cuando estaban los cipreses creen en Dios apareciendo. Recuerdo que viajé con el editor Lara, que entonces no era el importantísimo editor que es ya, gracias a los cipreses y a otros muchos bestsellers por él publicados, y que viajamos bajo una lluvia torrencial hasta Gerona para ver a José María. Para firmar el contrato de los cipreses. Recuerdo muy bien porque fue histórico para mí. Yo traje de Francia el paquete con 900 y pico de folios mecanografiados con la máquina checa a la que le faltaba el tilde de la ñ, ¿verdad? Y que ningún editor del país quería, ¿no? Ah, visitaste varios editores sin éxito. Fue una peregrinación lenta y dolorosa, sí. Qué falta de olfato, ¿no? En Barcelona, pues prácticamente todos los visité, y al ver aquel mamotreto terrible que realmente impresionaba por su volumen, ¿de qué se trata?, decían. Yo digo, pues intento explicar al mundo por qué España se dividió en dos y llegó a la guerra civil. Pero es un tema que no va a interesar a nadie, ¿no? Y en un momento dado, cuando ya había visitado 12, 13, 14 editores en Barcelona, recuerdo que me senté en la plaza de Cataluña, en un banco, con el volumen mecanografiado en las rodillas, y me puse a llorar, ¿no?, de tristeza. Hasta que vine a Madrid a ver si aquí tenía más suerte. Y aquí firmé un contrato con Ruiz Castillo y me hizo un adelanto de 3.000 pesetas por el libro, ¿no? Pero luego recapacitó y pensó, esto no va a venderse, esas 3.000 pesetas las voy a perder. Me llamó por teléfono a ver si podía rescatarlas, si encontraba yo otro editor. Entonces volví a llorar, esta vez en las Cibeles, me parece, ¿no? Y me fui al Gijón a ver si alguien podía consolarme, ¿no? Porque Ruiz Castillo insistía, querría, desearía recuperar esas 3.000 pesetas que te di. Y en el Gijón estaba César González Ruano, como es natural, en aquella época, escribiendo su artículo de siempre, y se lo conté. Estoy desesperado, 3 años de trabajo, ahí está esto, nadie me lo quiere, un señor me ha dado 3.000 pesetas y las quiere otra vez. Y tú no sabrías de alguien, tú que estás en el mundo de los libros, al que pudiera interesar esto. Y César, lo recuerdo porque fue histórico para mí, me dijo en esa manera de hablar que él tenía, ¿no? Hay un extraño ser recién llegado de Andalucía que dice llamarse Lara, que a lo mejor pica. Y me dio la dirección del hotel en que estaba Lara, y yo fui allá acomplejado, ¿no? Pero Lara, picó, quizá con olfato, picó, y el libro salió. Pude devolver las 3.000 pesetas a Ruiz Castillo. Pero el contrato lo firmamos en Gerona, yo de regreso ya de Madrid, el alma libre y alegre por el presentimiento del contrato a firmar, por la palabra que me dio Lara. Y recuerdo muy bien cuando tú llegaste bajo esa lluvia torrencial con Lara. De manera que has estado presente en varios momentos decisivos, ¿no? Sí, el premio Nadal 1, los Cipreses 2, y ahora, después de haber cruzado yo un largo desierto de silencio, de mucho estudio y meditación, desde que vivo en el campo en vez de la ciudad, en Arenys de Munt, me replanteé muchas cosas, sé muy bien mis limitaciones, me dije tienes que estudiar una serie de cosas que eran lagunas muy grandes en mis conocimientos, historia, una serie de cosas, porque no tengo ni siquiera el bachillerato, No, una de las cosas más asombrosas de José María Gironella es que es un autodidacta fenomenal. Bueno, hay muchos autodidactas, sobre todo en la narración. Lo que me dijo Monsieur Chusville, ese hombre de París que tanto influyó en mí, yo estaba complejado por el hecho de no haber tenido estudios básicos, ¿no? ¿Cómo voy a poder escribir? Me dijo, sin estudios básicos, sin latín y griego, no se puede escribir filosofía, pero narrar sí. Escriba usted como cuenta las cosas y basta, me dijo, ¿no? Con alguna cosita más, ¿no? Claro. José María Gironella es, no cabe duda, un escritor consagrado en todo el mundo, y esta es una de las innumerables tesis que han sido escritas acerca de su obra. En este curioso libro se estudia desde una perspectiva humorística la trilogía de Gironella sobre la Guerra Civil Española. Maestro Gironella, hay muchas cosas que esperamos todos los españoles de un autor tan interesante, del que naturalmente en estos casi 90 minutos no habremos podido dar más que una visión fragmentada
imprecisa, poliédrica, pero que de todas maneras creo que ayudará a ustedes mucho para conocer mejor, más profundamente y entenderlo a este autor importante, el hombre que ha tenido más éxitos en la narrativa española desde nuestra guerra hasta nuestros días. Muchas gracias, querido Gironella. Muchas gracias, Joaquín.